Bien, hermanos, este capítulo 15 del Evangelio de Juan, vemos al Señor Jesucristo que está por partir de este mundo. Esto sucedió ya en sus últimas horas de vida sobre la tierra y quiso compartir esta enseñanza a sus discípulos, sobre todo sobre la importancia de permanecer en Él a pesar de que Él ya no iba a estar con ellos. Se iba a ir, ¿cierto? Así que este fue un momento de recogimiento muy especial allí en el aposento alto, donde hubo el lavamiento de los pies, donde se estableció la cena del Señor, un momento de intimidad maravilloso. Y el Señor quiso preparar el corazón de sus discípulos para decirle, a pesar de que me voy, a pesar de que no voy a estar ahora con ustedes, es importante que ustedes permanezcan en mí, que sus corazones, sus mentes, todo su ser permanezcan en mí. Va a haber momentos difíciles, va a haber persecución, como vimos a través del estudio recientemente del libro de los Hechos, en la formación de la iglesia primitiva, por cuántas cosas pasaron los discípulos, aún perseguidos por los mismos religiosos judíos. Todo eso les esperaba y mucho más. Hoy día la iglesia, digamos que estamos cosechando todo lo que sufrieron nuestros hermanos en la iglesia primitiva. Hoy nosotros estamos muy bien, tenemos libertad de reunirnos, de abrir la palabra, de repartir tratados, de ir a los parques, de hacer tantas cosas para el Señor y desafortunadamente a veces no lo hacemos teniendo tanta libertad. Pero qué bueno que el Señor, pensando en que iba a dejar a sus discípulos, pues quería dejarles esta enseñanza. Y empieza diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículos 1 al 3. Entonces, Jesús como la vid verdadera. Cuando habla de la vid verdadera es porque hay una vid que no es verdadera, ¿cierto? Yo soy la vid verdadera. Y este yo soy es la última de 7 veces en este evangelio donde el Señor dice yo soy, hablando de su deidad. En este evangelio de Juan encontramos 7 veces el Señor diciendo yo soy. Por ejemplo, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Y también encontramos 4 yo soy absolutos, que solo le corresponden al Señor, como por ejemplo, yo soy, no temáis, cuando los discípulos estuvieron en peligro y Él estaba entre ellos, y caminó el Señor o anduvo sobre las aguas, yo soy, no se espanten, no teman. Y también, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y antes de Abraham, y antes que Abraham fuese, yo soy, son absolutos de Él. Y en el arresto, cuando le arrestaron, entonces, ¿a quién buscáis? No, a Jesús, el Nazareno. Bueno, yo soy. Y vemos lo que aconteció cuando él dijo eso, ¿no? Cuando usó esa expresión de que todos se cayeron, fueron al piso. Entonces, este yo soy es importante y Juan lo resalta, la importancia de la persona del Señor Jesucristo. Y ahora él dice, yo soy la vid verdadera. Y en el Antiguo Testamento, la vid era símbolo del pueblo de Dios y Dios el Padre como el dueño de la vid. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en el Salmo 80, los versículos 8 y 9. Vamos a mirarlo un momentico. Salmo 80. Versículos 8 y 9. Dice, hiciste venir una vid de Egipto, hablando del pueblo de Israel saliendo de Egipto.
Echaste las naciones y la plantaste. Versículo 9. Limpiaste sitio delante de ella, la tierra prometida, toda lista, preparada. El pueblo de Israel no tuvo que coger un asadón, ninguna herramienta para preparar la tierra. El Señor les tenía todo listo. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Y también encontramos unos cánticos en Isaías y en Jeremías donde habla de que esta vid, la vid de Dios, no cumplió el propósito de Dios. El fruto de esta vid fueron uvas silvestres. El pueblo de Israel, desobediente, lejos de Dios, hundidos en la idolatría, en la desobediencia. Entonces, la vid del Antiguo Testamento trae un simbolismo muy importante para Dios. De hecho, en Israel, pues los grandes cultivos, las vides que había en ese tiempo y que aún las hay, de los mejores vinos, pues siempre se ha usado este ejemplo, esta imagen. Y vemos que el Señor Jesús era muy práctico. Siempre usaba cosas que había alrededor de las personas para dar sus mensajes sencillos, sin tanta teología, ni tan profundos que la gente pudiese entender lo que el Señor quería enseñar, a dónde quería llevar el corazón del hombre. De manera que todo lo que había alrededor eran herramientas que el Señor usaba para presentar el mensaje. Yo soy la vid verdadera. Entonces el Señor está diciendo a los discípulos, a esos que están tan cerca a Él y que han estado esos 3 años con Él, les dice, yo soy la vid genuina, la vid original, la vid verdadera. En otras palabras, les dice que su identificación con la nación de Israel y su religiosidad ya queda atrás, no tiene ningún sentido. Él es la vid verdadera y hay que permanecer en Él, porque la religiosidad y todas las costumbres que traían los judíos, el pueblo de Israel, pues ya pasaban a un segundo plano, eran del antiguo pacto. Entonces yo soy la vid verdadera. El Señor usa aquí una maravillosa figura y la expresa con mucha claridad. No pongan sus ojos en nadie más. Y eso fue lo que vimos a través del estudio del libro de los Hechos, cómo los judíos, aferrados a la religiosidad, ¿cierto?, a las costumbres del Antiguo Testamento, a los sacrificios y demás, persiguieron a los discípulos porque traían un mensaje de gracia, de amor, de misericordia, que dejaba todo el Antiguo Testamento o el pacto, el Antiguo Pacto, en un segundo nivel. Sí, había que guardar ciertas cosas que no podían violarlas, y Pablo muchas veces lo explicó. ¿Sí? Notemos que la persecución de los judíos a los discípulos no fue por otra cosa que por religión, por evangelizar a los gentiles y por decirle a los gentiles que no había necesidad de practicar ciertas costumbres del antiguo pacto porque el Señor había cumplido la ley. Todo eso había quedado como símbolo o como figura de lo que ahora había en la nueva vida. Y dice el Señor, y mi Padre es el labrador. Entonces, en el Antiguo Testamento, como imagen de Israel, Dios es el dueño de la vid. Y aquí entonces ahora es el labrador y el que cuida de la viña. Y Jesús es la vid genuina. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice, y todo pámpano que en mí no lleva fruto. Las palabras en mí, es decir, en Cristo o unido a Cristo, significa estar salvado, como la mayoría aquí de nosotros y que espero todos nosotros. Estar en Cristo. Dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. En modo que si alguno está en ¿qué? En Cristo. No es en ninguna doctrina, no es en ninguno de los apóstoles. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación, es una nueva criatura. Todas las cosas viejas quedan atrás. Y de ahí en adelante todas pasan a ser nuevas. Nuevamente un nuevo corazón,
un nuevo espíritu, el Espíritu de Dios morando en cada creyente desde el momento en que entrega su vida al Señor. Entonces, en Cristo, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Permanecer en Cristo. Todo el espectro de la salvación y de la vida del creyente es en Cristo, en el Señor. Permanecer en Él, en su palabra, en sus enseñanzas. No es en ciertos líderes que quizá hablan muy bonito, que se expresan muy bonito, que escriben buenos libros, que nos aportan algunos recursos para estudiar la palabra de Dios. Yo soy de la antigua escuela. No es que sea tan viejo, pero soy de la antigua escuela, de que aquí está todo lo que necesitamos. Sí, hay algunos recursos, algunas herramientas que nos sirven. Hay que buscar un buen comentario de un buen autor, ¿cierto? Que nos ayuda y nos ayuda a dar nuevos pensamientos, nuevas ideas, manteniéndonos centrados en la palabra, pero que podemos fortalecernos y enriquecernos espiritualmente. Pero repito, buenas herramientas de buenos autores, porque hay muchísimo, pero muchísima literatura que en realidad deja mucho que desear, y a veces hay creyentes que viven de la moda espiritual. Yo le llamo a eso la moda espiritual. Hay un autor de moda en este momento y se vuelcan a las librerías cristianas a buscar los libros de este autor, y ese autor trae una nueva enseñanza, a veces hasta una nueva doctrina, y entonces ya quieren practicarlo en todas las iglesias y hablar como él y enseñar como él y hasta vestirse como él. Entonces se pierde como el norte, y es permanecer en el Señor. Cuando permanecemos en el Señor, cuando el Señor es el centro de nuestra vida, entonces todo nos va bien. La palabra de Dios dice que la idea es que nosotros nos parezcamos al Señor, en su manera de pensar, en su manera de actuar, que seamos como Él. Entonces, esa es la importancia de permanecer en el Señor. Y hay solo dos grupos de personas en este mundo: los creyentes y los no creyentes o inconversos, que llamamos popularmente, no más. El creyente, es cristiano, es un hijo de Dios, creyó y cree en el Señor Jesucristo como su Salvador. Y los que no, por la religión que practiquen, la ideología que tengan, para el Señor no son sus hijos, son inconversos, son paganos. Son los dos tipos de personas, no existe nada más. Entonces, para el creyente, estar en Cristo, y uno llega a estar en Cristo cuando confía en Él como su Salvador personal, llegando así a ser un hijo de Dios. Eso es lo importante. Una vez que somos hijos de Dios, entonces buscamos la manera de permanecer en el Señor. No es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque a veces vemos cosas, vemos ejemplos, vemos situaciones en la iglesia y dentro del pueblo de Dios que nos desaniman, que qué difícil es esto, como que se vive mejor afuera, ¿cierto? Pero cuando permanecemos en el Señor y tenemos nuestra mirada puesta en el Señor, pase lo que pase a nuestro alrededor, no nos va a afectar de tal manera que vayamos a desanimarnos. Nos sirve como experiencia, ¿cierto? De no caer en los mismos errores, de no cometer las mismas fallas. Pero cuando permanecemos en el Señor y tenemos nuestra mirada puesta en Él, entonces todas las cosas que pasen a nuestro alrededor, como dicen hoy día los jóvenes, a mí me gusta usar esa expresión, nos resbalan, ¿cierto? Como que pasan, no nos afectan. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está en el Señor. Cuando ponemos nuestra mirada en un líder de la iglesia, y este líder es tan humano como cualquiera de nosotros, y tiene una situación difícil, entonces muchas veces si estamos fijándonos en ese tipo de persona o en esa persona, pues vamos a ser arrastrados con la situación de él. Entramos en desánimo y en situaciones
difíciles en la vida. Entonces dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y no quiero hablar tanto del fruto porque ese es un tema que trae otro hermano y la importancia entonces de este tema es el permanecer en el Señor. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Todo pámpano o rama, dijo el Señor, que no esté en mí, que no permanezca en mí, que no esté arraigado a mí, lo quitaré. ¿Y ese quitar qué es? ¿Perder la salvación? ¿Los hijos de Dios perdemos la salvación? No, ¿cierto? Gracias al Señor por eso. Si no fuese así, hermanos, ¿qué sería de nosotros? Que cada momento a veces vienen pensamientos o actuamos de X o Y manera o estamos en el lugar equivocado, como decía el comercial de la vivienda. Y entonces, por eso es que algunas denominaciones mantienen a los creyentes en esa expectativa, ¿cierto? De que la salvación se pierde como para que estén ahí en esa zozobra, en ese temor, en ese miedo de que vio algo, de que dijo algo, de que hizo algo y ¡ay! Y la salvación, ¡ay! Viven con ese temor. Pero no, debemos descansar en el Señor. La salvación es completa y eterna en el Señor. Y sí, pecamos, pero la palabra de Dios dice que abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo. Entonces acudimos al Señor, 1 Juan 1:9, y somos regenerados, por decirlo de alguna manera, pero debemos dar frutos de arrepentimiento. Entonces, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿Qué quiere decir? Que esas ramas serán cortadas. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos experiencias con las maticas. Yo soy de esos que le gustan las maticas en casa. Le quito las hojas secas y muevo la tierra y les echo la agüita todos los días. Mi esposa no tanto, le fascinan, pero verlas. De manera que vamos al mercado, ¡ay, tan linda esa! ¡Ay, tan lindo ese trinitario! Uy, no, mi amor, no lleve más matas, porque es que sí, son lindas, pero requieren cuidado. Si no las cuidamos, a veces voy de viaje. La semana pasada estuve viajando, hace 8 días iba rumbo a Bogotá a recoger a mi esposa, que hacía 2 meses estaba allá, y regresamos el domingo. Los días que estuve fuera de casa, pues cuando llegué a la matica están diciendo, Miguel, ahí ya, con las hojitas agachadas y las florecitas ahí ya que se caían. Sí, así se cayeron las florecitas. Pero menos mal que llegó Miguel. Muy bien, entonces hay que quitar esas ramas. No que se pierda la salvación, pero sí tienen que pasar por un proceso para que ese proceso ayude a la maduración, a la formación del creyente y diga, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? Yo soy enemigo, y me perdonan, de los hermanos que coloquialmente les decimos que calientan banca, ¿sí? Y el Señor sabe, porque puede un hermano tener un ministerio que no conocemos, muy personal, gloria a Dios por eso, pero hermanos, hay que estar activos, dando fruto para el Señor, haciendo algo para el Señor, y cuanto más cuando vemos que la venida del Señor está cerca, y ahora, mucho más cerca. Mire lo que está pasando. Esto del virus que vino y nos hizo tanto daño, la palabra de Dios habla de que hay pestes, de que hay plagas, ¿sí? Prácticamente incontrolable, que se llevó a tantas personas. Ahorita hay como una tregua, le digo yo, ¿sí? Pues mis hijas trabajan en el área de la salud, entonces me mantienen informado de todas estas cosas. Pero ahora esto que está sucediendo con Rusia y Ucrania, uno dice, bueno, mi hija me preguntaba, Andrea, bueno, papi, ¿y esto qué? O sea, en cualquier momento revienta la Tercera Guerra Mundial. Le dije, pues si revienta, pues hasta mejor, porque quiere decir que antes de que reviente la Tercera Guerra Mundial, el Señor viene por nosotros. ¿Cómo así? Entonces tuve que explicarle este proceso, le digo, porque el Señor no nos va a tener aquí a sus hijos a morir desintegrados ahí por unas bombas nucleares y todas estas cosas con las que amenazan el mundo entero cada día. El Señor va a guardar a su iglesia, nos llevará y no nos dejará pasar por esas experiencias. Así que invito a los que no están firmes en el Señor, a los que están ahí haciéndole coquitos al Señor,
más tardecito, después, en la próxima conferencia. Mucho cuidado, porque en cualquier momento usted ve por ahí unos montoncitos de ropa y son los de papá y los de mamá y de los otros hermanos y usted está ahí como, ¿qué hago con esto? Y si usted es conocedor, se va a dar cuenta de la situación que le espera a quienes no están preparados para irse con el Señor. Dice, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y esto habla del poder limpiador y maravilloso de la palabra de Dios. El trabajo de podar, de limpiar, de quitar, ya había comenzado con los discípulos. Mire que en el aposento alto, el Señor le lava los pies a los discípulos y Pedro le dice, momentico, Señor, qué pena que usted me lave los pies, que yo tengo, como desarreglados los pies. El Señor, no. A todos estáis limpios por la palabra, ustedes son hijos de Dios, ustedes son mis seguidores. Pero la palabra de Dios nos es dejada con el propósito de que ella nos purifique, de que ella nos lave, de que ella nos redarguye, de que haga un proceso en nuestra vida. No fue dejada ahí para tenerla guardada, ¿sí? En un cajoncito, qué bonita mi Biblia de 300,000 pesos, y es que no quiero ni tocarla porque es que me costó mucho dinero. Solamente la llevo a la iglesia para que vean, pero el resto yo la tengo guardadita porque me costó mucho. Ojalá hayan Biblias bien traqueadas, no para venderles Biblias, lo que eso quiere decir que las leen bastante, pero si necesitan, también hay. Hermanos, y ese poder limpiador de la palabra del Señor es importante en la vida del creyente. Todos nosotros, creo que cada día vamos a la palabra de Dios y a pesar de que leamos una y otra vez una porción y leamos toda la Biblia en un año o 2 veces en un año, cada día que vamos a la palabra de Dios hay algo nuevo que el Señor nos enseña. Si hay algo que redarguir, entra y eso nos hace estremecer y nos tenemos que humillar y pedirle permiso al Señor. Hay otro que nos llena de gozo y yo no había notado lo que ese versículo quería decir a pesar de tantos años. Yo les confieso, hermanos, que los años que llevo de creyente, les decía a mis hermanos en Lagos hace unos días, yo no había visto el libro de los Hechos de esa manera como lo vi ahora cuando lo estudiamos. No porque haya hecho parte de los estudios, sino porque hay una riqueza impresionante. Y uno lo lee, año tras año y día tras día. Pero cuando vamos a la palabra de Dios con el propósito de escuchar la voz de Dios, entonces sentimos gozo, sentimos alegría, sentimos también la disciplina del Señor cuando hay algo que hay que cortar, que hay que quitar, que hay que limar para que salgan los nuevos retoños y den fruto para la gloria y la honra del Señor. Versículos 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí. ¿Saben qué, hermanos? Este versículo de separados en mí a veces se escucha como una muletilla de los cristianos. Estos días le dije a mi hija Luz Andrea, le hablé de eso, de separar. Ya está como en un proceso difícil en este tiempo. Le dije, hija, aunque esto suene a muletilla, pero mientras usted esté lejos del Señor, esto que está viviendo es poco. Tal vez el Señor tenga que tratar más duro, y ojalá que así no sea, pero estamos orando para que Dios obre en nuestros hijos, sobre todo aquellos que han nacido en el Evangelio, que han sido criados en el Evangelio, pero están lejos del Señor. Y como padres, doblamos rodillas. Yo le he dicho, Señor, trátala como tú lo haces, porque la disciplina nuestra a veces no fue suficiente. Pero la disciplina del Señor, hermanos, es dura. Yo le dije, hija, téngase de atrás porque
El Señor no, como dice el dicho popular, no castiga ni con palo ni con rejo. La disciplina del Señor es dura. Y cuando el Señor disciplina, tenemos que estremecernos y disponernos para que Él haga con nosotros como Él quiere. Entonces, hemos destacado dos palabras o frases en estos pasajes, en estos versículos que hemos leído, y la primera es en Cristo, permanecer en Cristo. La segunda, llevar fruto. Ese debe ser el objetivo de cada creyente que permanece en el Señor, llevar fruto, no permanecer ahí como un árbol frondoso. Hay personas que les gustan las plantas que tienen mucho follaje, ¿cierto? Y venden unas vitaminas solamente para que den hojas bonitas, estén bien verdes, bien brillantes, bonita el follaje. Las tienen dentro de las casas, no necesitan tanta luz del sol, ¿sí? No dan ningún fruto, solamente follaje. Pero nosotros como hijos de Dios necesitamos llevar fruto, el fruto del Espíritu en nuestra vida. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Y aquí no está hablando de llevar fruto, de llevar almas a los pies del Señor, aunque no es que esté mal hacerlo, pero nos está hablando a creyentes de llevar el fruto del Espíritu en nuestra vida y manifestarlo, reflejarlo a nuestro alrededor. Que las personas puedan ver en nosotros, los hijos de Dios, el amor de Dios. Que las personas puedan ver en nosotros, los hijos de Dios, el gozo de Dios, la misericordia de Dios. ¿Sí? Que no nos veamos unos cristianos bonitos, elegantes, sino que demos fruto y disponernos a dar fruto. Y ahora hemos llegado a la tercera palabra clave y es permanecer. La palabra traducida como permanecer es una de las palabras favoritas del apóstol Juan. La usa 34 veces en el Evangelio de Juan y los invito a que lean el Evangelio y la resalten ahí o vayan escribiendo en una libreta cuántas veces. Y en sus cartas, primera, segunda y tercera de Juan, la usa 19 veces. Mire la importancia de permanecer en el Señor. Juan usa de una manera u otra esta palabra, esta frase, permanecer en el Señor, permanecer en Cristo. Entonces, permanecer en Cristo, ¿qué significa? Mantener comunión y dependencia total y constante en Él todo el tiempo, no cuando estamos en la iglesia. ¿Sí? Somos cristianos de iglesia, de centro bíblico. No todo el tiempo, en el hogar, en el trabajo, en la calle, mientras conducimos, mientras estamos en la universidad, donde sea, todo el tiempo, permanecer en el Señor. Y también hablamos del poder limpiador de la palabra de Dios. Y una de las maneras de permanecer en Cristo es leer la palabra, escudriñar la palabra, estudiar la palabra de Dios. A veces se comete el error de que salimos de la casa, que llegamos de la iglesia, perdón, y guardamos la Biblia en la casa, en el primer lugar donde encontramos, y cuando vamos a salir el próximo domingo para la iglesia es cuando nos buscamos a ver dónde está la Biblia. Permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces el Señor sigue haciendo hincapié a sus discípulos. Permanezcan en mí, que yo voy a permanecer en ustedes. Voy a estar con ustedes, como dijo, hasta el fin del mundo. Entonces el Señor hace hincapié en esa relación mutua de Él con sus discípulos. Discípulos permanecer en Él y Él permanecer con sus discípulos hasta el fin del mundo, teniendo cuidado de ellos, protegiéndolos, guardándolos en todo momento, a pesar de: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva ¿qué? Mucho fruto. Aquí encontramos fruto, más fruto y mucho fruto. Ojalá estemos dando fruto, pero si damos más fruto, mucho fruto, pues mucho mejor, valga la redundancia. Entonces, hermanos, el principio de permanecer en el Señor
es permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros y nos use para su gloria y para su honra. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo que nos regalas para venir a este raudal maravilloso que es tu palabra. Señor, ayúdanos a permanecer en ti, a mantener nuestras mentes, nuestros corazones y todo nuestro ser arraigado a ti, como las ramas, como los pámpanos deben permanecer en el tronco, en la vid, que es donde está la vida, para dar fruto. Y como hijos tuyos, oh Dios amado, queremos dar fruto. Que nuestras vidas sean el reflejo de la persona del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, para reconocer cuándo debemos pasar por el proceso de la poda, de la limpieza, del quitar cosas de nuestra vida que impiden en que llevemos fruto para ti, en que seamos creyentes con un propósito. Señor, sabemos que la venida tuya se acerca, que tenemos cada día que estar preparados a la expectativa que tú en cualquier momento vendrás por nosotros. Y que cuando estemos allá en la presencia tuya, podamos mirar tu rostro y no avergonzarnos. Oh Señor, quizá hay tantas cosas en nosotros que deben ser quitadas. Hay tantas cosas en nosotros que están impidiendo el vivir una vida cristiana fructífera, en vivir el propósito para el cual tú nos has llamado. Y pedimos, nuestro Padre, que tú trates con nuestro corazón. Gracias por tu palabra. Gracias por cada persona esta mañana aquí y nuestra oración por aquellas personas que aún no han abierto su corazón al Señor. Que tu Santo Espíritu les redarguya de pecado y de la necesidad de la salvación para que se acerquen a ti, para que rindan sus vidas a ti. Y alabamos nuestro Dios y nuestro Padre y te damos gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano.